Hola amigos, amigas, bienvenidos al portal del Villegas, al portal donde les recuerdo hay una columna nueva que escribí ayer o anteayer y con la cual estoy reiniciando lo que hacía al principio de la existencia de este portal, de escribir una columna por lo menos cada 2 semanas, a veces escribía 2 a la semana. Después me agarró la mucha pega que he tenido revisando, editando mis libros, pero ahora he salido un poquito de eso, y estoy empezando de nuevo a pensar en hacer columnas y subimos una. Eso es lo primero. Lo segundo que les quiero contar es que el libro de Valparaíso se está trabajando en eso. Pero las cosas a veces no dependen de uno, dependen de un trámite burocrático que tiene su propio ritmo, no hay manera de acelerar esas cosas. Lo tercero es que el tema de hoy tiene que ver con casi el hostigamiento, el acoso de algunas personas que hace tiempo me estaban incitando a hacer algún tema relativo a qué pasó en Francia después de la Revolución Francesa. Me han insistido en el después porque dicen que he sacado tantas veces de ejemplo ese proceso revolucionario que les gustaría saber qué pasó el día después. Y vamos a hacerlo hasta cierto punto nada más. Ustedes comprenderán que esto no es una clase ni una academia, ni yo podría darla tampoco, pero inevitablemente vamos a tener que repasar un poquito la revolución porque es entendiendo cómo funcionó y de hecho cómo funcionan todos estos procesos que uno comprende qué pasó después. No son cosas distintas. De forma que partamos haciendo algunas observaciones. Las revoluciones, como la francesa y como todas, y como la que estamos viviendo en Chile, aunque no tenga guillotina, ni hayan películas sobre ella, pero es lo que es, son movimientos, no eventos, no son algo que pasó un día. La Revolución Francesa, por ejemplo, no consiste simplemente en la toma de la Bastilla, que es un evento, ni tampoco consiste en cuando decapitaron al rey Luis XVI y a María Antonieta y a muchos otros. Esos son eventos. Es un proceso. Y como todo proceso, como todo movimiento, es muy difícil distinguir exactamente cuándo empezó y cuándo termina. Es como preguntarse cuándo empecé a ponerme viejo. Está claro cuándo termina, cuando uno se muere. Pero ¿cuándo empieza? ¿En qué momento realmente uno podría decir dejaste de ser joven, dejaste de ser una persona madura, ahora entraste a la tercera edad? Y de cualquier proceso es muy difícil establecer un punto de quiebre. Pero se hace con una aproximación importante de todas maneras por una cuestión de conveniencia para entender las cosas. Es un movimiento. Los procesos revolucionarios son movimientos que parten casi imperceptiblemente mucho antes de que empiece a aparecer notoriamente a la vista y terminan a veces con un hecho dramático, en cierto sentido es el caso de la Revolución Francesa, y a veces no, y sus últimas olitas, sus últimas ondas de acción se prolongan mucho tiempo, pero ya no son el centro de atención de nadie. Estos procesos, estos movimientos revolucionarios adquieren una dinámica propia, una aceleración, y por lo tanto se van produciendo eventos, una serie de eventos dentro de ella, que no estaban en la mente, no siempre, a veces quizás, pero muchas veces, y en la Revolución Francesa es clarísimo, no estaban en la mente ni de quienes iniciaron las cosas en un pasado relativamente lejano, discutiendo, debatiendo, poniendo entre paréntesis el statu quo, y luego cuando se llegó finalmente a la esfera política, lo que propusieron, lo que querían, los que llevaron las cosas a ese punto. Sobrepasa con mucho eso. En la Revolución Francesa se podría decir que esta empieza con el movimiento que los historiadores llaman el iluminismo, la edad de las luces, el periodo del siglo XVIII, digamos,
mediados del siglo XVIII en adelante, un poquito antes, un poquito después, en que empiezan a aparecer en el plano de la discusión literaria, filosófica, en los salones literarios, en los currillos, en los cafés, en los bares, lo que fuera, empiezan a aparecer ideas distintas respecto a cómo debía ser el mundo, empiezan a aparecer críticas cada vez más potentes, más abundantes y más destempladas de las instituciones, incluyendo a la iglesia, a la monarquía, todo. Empieza todo eso a ponerse entre paréntesis y por lo tanto el pegamento esencial de todo sistema social, que es la legitimidad en la mente de los ciudadanos, empezó a disminuir aceleradamente. Yo diría que ese es el comienzo de la revolución. Nosotros tuvimos en Chile una edad de las luces más o menos, claro, menos interesante o menos dramática. No han hecho películas sobre eso, que es este periodo previo que ustedes recordarán, mucho antes que empezaran las revueltas, mucho antes los pingüinos, cuando al plano de la discusión, de lo que llaman el debate, empezaron a ponerse en tela de juicio un montón de principios, empezaron a postularse cosas nuevas en el plano de la sexualidad, el divorcio, un montón de cosas que ustedes recordarán, que parecían, y de hecho estaban, muy alejadas del sistema institucional, pero que inevitablemente iban a llegar ahí, y por eso, cuando yo vi eso, y como yo he estudiado esta cuestión desde mucho antes, pude hacer estos avisos que estábamos en un proceso ya revolucionario y pude escribir libros que están ahí está la prueba de que lo vi venir, y por supuesto se rieron mucho de mí, porque no lo sabían, de que así empiezan estas cosas, y en Francia empezó así. Luego cuando llegó al plano político, cuando se reunieron los convocados a la asamblea en que se iba a discutir el futuro de Francia, los estados generales. Esos burgueses que se juntaron en un recinto especial. En la mente de la enorme mayoría de estas personas que fueron elegidas para eso, miren ustedes la analogía con los convencionales que han sido elegidos en Chile para escribir una nueva constitución. Ellos, la mayoría de ellos, tenían como propósito hacer de la monarquía francesa algo similar a la monarquía británica, una monarquía constitucional. Su propósito era reformista, digámoslo así. Querían un monarca constitucional como el de Inglaterra. Y algunos otros cambios de todos modos, pero siempre con la idea de que la monarquía subsistía. Pero este movimiento, que durante unos meses, un año quizás, más o menos se mantuvo dentro de ese esquema. De hecho, el rey siguió existiendo en ese primer año y participó en distintos eventos políticos. Es bastante complicada la historia concreta de ese periodo, no lo vamos a discutir aquí. Para los interesados, hay libros que yo al final del programa les voy a mencionar, donde ustedes pueden encontrar todo eso. El hecho es que se fue generando un movimiento, en parte propulsado por nuevos sectores que se fueron sumando a ese movimiento, que se fueron subiendo a ese bus, y que lo fueron más que subiendo, se lo fueron empujando, y también subiéndose cada vez más rápido. Grupos que ya no eran aquellos que habían discutido en los salones con refinadas damas y cortesanas acerca de una monarquía constitucional o de cualquier otra cosa que oliera a modernidad en ese tiempo. No eran ya tampoco los señores más o menos representativos de la alta burguesía francesa que quería reformas que les permitieran llevar a cabo un crecimiento personal como empresarios, rompiendo las barreras de la monarquía absoluta y teniendo acceso a cargos políticos, tener una mayor participación en la política. No, fue llegando otra gente con otras ideas cada vez más radicales. Los movimientos revolucionarios tienen una dirección que es siempre la misma, hacia los extremos. Las revoluciones se radicalizan. Van tomando la posta grupos cada vez más radicales. Lo estamos viendo en Chile también. Por supuesto que los caminos son muy distintos. Algunos llegan hasta el final, unos a mitad de camino se pasman o son volteados, sacados del riel. Pueden pasar muchas contingencias, pero la lógica de la situación es esa. Una agudización, una radicalización. Así es que estos otros grupos ya no estaban pensando en términos de una monarquía constitucional. Estaban pensando en términos bastante más radicales, y se los voy a contar una vez que me haga cargo de mi primer bloque de día sábado, que lo comienzo con Hey, este corredor inmobiliario que trabaja 7 días a la semana,
12 o 16 horas al día, usa métodos innovativos propios de él, y como resultado de este esfuerzo y de estas técnicas, vende donde otros no venden. Fuera de eso, Hay se puede hacer cargo, si usted quiere, de administrar sus arriendos. Si usted es rentista, se puede hacer cargo de encontrarle un arrendatario bueno, que no lo vaya a defraudar. Se puede hacer cargo de tasarle su propiedad, pero principalmente es un vendedor. Hay vende. Póngase en contacto con él y venda de una vez por todas. Y continúo con el ajedrez, que acabo de jugar una partida y la gané, menos mal, contra un computador. El ajedrez que sirve no solo para entretenerse, ya eso sería suficiente, creo yo. Es una entretención además de buen nivel, una entretención con el mate, no simplemente meneándose con el tum tum tum. Fuera de eso, para los mayores sirve para mantener la mente en buen estado, y lo más importante de todo, para los niños. Los niños, estoy pensando en criaturas de 4 o 5 años para arriba, realmente obtienen los mayores beneficios del ajedrez. Para un viejo es cuestión de mantener funcionando los rodamientos. Para un joven es cuestión de instalar esos rodamientos. Instalar el sistema operativo de una mente analizadora, analítica, sintética al mismo tiempo, ordenada, disciplinada, el desarrollo de la memoria, el desarrollo de la paciencia, del control, muchas cosas que quedan instaladas, aunque después uno no juegue nunca más, quedan instaladas, de dicho, como otras técnicas, como para aprender a manejar. Usted aprendió una vez y nunca más necesita aprender de nuevo. Pueden pasar 20 años que usted no se sube a un auto y no va a tener mayores problemas. Quizás familiarizarse un poco con los botones, pero nada más. El ajedrez hace lo mismo, le deja instalado un sistema operativo que le va a servir toda la vida para los estudios, para su vida profesional, etc. Y para empezar a hacer eso, entre a espacioajedrez.com y adquiera la caja con el tablero, un tablero muy bonito, las piezas, el manual para los niños y 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y también puede usted adquirir, para completar el paquete, el reloj digital, que también le trae 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, donde el niño o usted se va a encontrar con un montón de cosas súper entretenidas, a las cuales va a poder entrar con toda libertad teniendo esas licencias. Estas personas que se fueron sumando al movimiento en Francia, ya no les interesaba simplemente una monarquía constitucional. Querían una república. Nada de reyes. Querían un gobierno civil elegido por el pueblo. Querían que se manifestara y encarnara en un gobierno elegido, democrático, la soberanía popular. Y a esos luego se fueron sumando grupos que no les bastaba tampoco la república. Querían alguna especie, no sé cómo llamarla, no, república social. Eran grupos que en ese periodo, donde todavía no se había desarrollado la teoría marxista y otras teorías de ese tipo, en un pensamiento por lo tanto bastante más balbuceante, querían algo así como cambiar la estructura social, económica. Y en función de eso se les ocurrían y trataron de poner en práctica un montón de planes fantasiosos, ahora dirían voluntaristas, como algunos que andan por ahí, que por supuesto fracasaron, no llegaron a ninguna parte. Estos grupos, además, que querían llegar a ese extremo, eran, como ocurre en este proceso, cada vez más minoritarios. Estos procesos empiezan con mucha gente queriendo algo más o menos aceptado por todo el mundo, y luego se van radicalizando, pero en la misma medida que se radicalizan, se empequeñecen. El número de los miembros se empequeñece, pero al mismo tiempo ese número más pequeño es más intenso, son gente más radical. Como son más pequeños, les es posible, y de hecho lo hacen, organizarse, y por lo tanto pueden seguir adelante a pesar de que ya a partir de cierto momento constituyen una clara minoría, pero son como un cuchillo caliente pasando por la mantequilla en medio de un universo de gente que no está organizada, que no tiene las mismas ideas, que no tiene la misma pasión, y que empiezan a temer a esos grupos minoritarios. Este proceso lo hemos visto y lo estamos viendo en Chile también. Ustedes ven, siempre se da la misma lógica. Pero aquí ya nos estamos acercando a lo que ustedes querían, algunos de ustedes querían
que yo tratara, que es el después. En la medida que esto va ocurriendo y que se va radicalizando, el movimiento revolucionario va siendo abandonado espiritualmente, empiezan a sentirse ya ajenos los sectores del principio, los que querían hacer algunos cambios importantes, pero tampoco querían la guerra mundial en pelota, querían cambiar las cosas, básicamente además para optimizar sus posibilidades de triunfo, éxito en la vida, económico, político, etc. Empiezan a retirarse a sus casas, a sus provincias, ya no van a los clubes revolucionarios a discutir, empiezan a dejar la acción en este grupo minoritario que cada vez más pequeño y cada vez más intenso. Y llega un momento, en la etapa final de este proceso, en que esta minoría intensa y ya radicalizada empieza a actuar no como expresión de una voluntad general del pueblo por cambiar el establishment, sino que empieza a operar como una minoría absolutamente absorbida por una doctrina cada vez más pequeña, más estrecha, más fanática. Y y como tienen el poder porque han ido desplazando a los moderados, han ido quedando atrás, empiezan a convertirse en una autocracia, en una dictadura. Y empiezan a convertirse en una dictadura represiva, precisamente en el mismo grado, todo se va dando al mismo tiempo, en que empiezan a sentir y empiezan a enfrentarse a resistencia. Primero es este alejamiento, y luego ese alejamiento se empieza a convertir en resistencia pasiva, y luego en resistencia activa. Pasó en Francia, en la Revolución Francesa, en las provincias, en muchas provincias de Francia, llegó un momento en que los que no estaban muy a gusto con lo que estaba ocurriendo, y que les imponían desde París, que era el foco del proceso revolucionario, empezaron primero a disgustarse, luego a tolerar a duras penas a los comisarios, porque eran comisarios que venían de París a hacer funcionar las instituciones que se promovían en la Asamblea Constituyente en París. Y llegó un momento en que se organizaron como resistencia y Francia entró en una guerra civil muy brutal, muy cruel, la que se llama la Fronda, que costó cientos de miles de vidas. Se produjeron ahí matanzas de una crueldad terrible. En cierto sentido podríamos decir que se inauguró en los tiempos modernos, o se reestrenó, grados de crueldad y brutalidad que no se veían en la historia de Europa hacía mucho tiempo. Porque claro, las personas que se enfrentan unas a otras movidas por una idea, y no simplemente se enfrentan como soldados que los reclutaron para una guerra de la cual no tienen idea. Cuando se enfrentan por una idea, es mucho más duro, es mucho más salvaje, es mucho más brutal. Es sanguinario, es cruel, no conocen la piedad. Se masacran unos a otros, pero como si fueran alimañas. Los eventos que se produjeron durante la revolución, en las etapas estas ya radicales, son extraordinarios, extraordinariamente sangrientos. Están los famosos eventos de septiembre del año 1791, creo, o 92, por ahí, cuando un grupo de revolucionarios, ahora diríamos combatientes, fueron a las cárceles donde ya estaban metiendo, las estaban llenando a retobar de supuestos contrarrevolucionarios, y procedieron a matarlos a hachazos, a sablazos, a lanzazos, a destriparlos ahí mismo. Fue una masacre impresionante. Pero entonces, cuando nos acercamos al final, porque llega un momento que la gran masa que hasta el momento le ha dado el amén a estos grupos minoritarios violentos por miedo, nosotros lo estamos viendo en Chile también, este proceso con otras formas. Claro, aquí no se ha matado a nadie, pero es evidente que impera en los sectores que no son revolucionarios el miedo y la anuencia, la obsecuencia, la genuflexión incluso. Llega un momento en que esta mayoría dispersa, a la cual une el miedo y el oportunismo, el pasar colado, el parecer que está con los revolucionarios, el que no lo miren a uno, que no noten que uno existe. Pero llega un momento, en la misma medida en que se agudiza este proceso, y en Francia en la revolución ocurrió con lo que se llamó la etapa del terror, manejada por Robespierre y su camarilla, llega un momento en que esa masa empieza a decirse a sí misma, capaz que mañana me toque a mí. Y con ese espíritu nuevo,
se dan las condiciones psicológicas para que se empiece a organizar lentamente, y eso está súper estudiado porque la literatura sobre la Revolución Francesa es infinita. Empieza a organizarse lentamente una respuesta. Y esa respuesta se produjo en un evento concreto y específico que los historiadores llaman Termidor. Como lo he explicado en otras oportunidades, Termidor era el nombre que le daban una de las tantas invenciones de ese periodo, que igual que ahora en Chile y en el mundo se busca cambiar incluso los nombres de las cosas, la manera de mencionar las cosas. Entonces ya no se hablaba de julio, sino que de Termidor. El julio es el mes del máximo calor del verano en Europa, y entonces Termidor, porque Termidor es una palabra de origen griego que significa caliente, calor. En un día de ese periodo del Termidor, ese grupo que estaba en la convención, donde iba siempre Robespierre a fulminar y a amenazar y a asustar a todo el mundo, él manejaba el Comité de Salud Pública, el brazo ejecutor de la revolución. En una oportunidad las cosas estaban armadas de tal manera que lo empezaron a denunciar, que le empezaron a gritar, se empezaron todos a envalentonar. Detrás de estos congresales envalentonados había, porque también se había organizado una cierta fuerza militar, que se había organizado con la pequeña burguesía francesa. Los más revolucionarios tenían sus hordas armadas, digamos, de los sectores más bajos en la población de París. Entonces no estaban solos, había detrás un aparato armado. Y bueno, ya conocen el cuento, echaron abajo a Robespierre, lo metieron preso, a él, a su camarilla, y al otro día los guillotinaron a todos. Y se acabó. Punto final. Se acabó la revolución. Y ahora viene el día después que algunos querían que yo les contara, y se los voy a empezar a contar ahora, qué pasó después. Termina entonces con este evento, digamos, termina entre comillas, el proceso va a continuar, como ustedes van a ver, pero de otra manera muy distinta. Termina el reinado del terror, le cortan la cabeza a Robespierre, a Saint-Just y a otros personajes del Comité de Salud Pública, y se hace del poder en un proceso complicado también, que ustedes, como están los interesados, pueden verlo en los libros que les voy a recomendar, un ente que se llamó el Directorio. Era un ente colectivo. Era, por así decirlo, una junta de gobierno, llamémoslo así. Y esa junta de gobierno, que cambió de un día para otro el clima psicológico de Francia, porque esas cosas sí que cambian rápido. Incluso estando las situaciones objetivas quizás exactamente iguales, en un momento dado se produce un evento que cambia completamente el cariz de la mentalidad, de lo que la gente cree posible e imposible, de lo que la gente cree que se puede hacer o no. Se produce una especie de efecto catalítico, se produce una reacción química con un evento, en este caso, que habían liquidado el Comité de Salud Pública con todos los que formaban parte de él, partiendo por Robespierre, un personaje muy desagradable, dicho sea de paso, un criminal, al final de cuentas. Cambió el clima, la gente salió a las calles, la gente se salió a fiestear, fue a los cafés, a los teatros, se abrieron los teatros. La gente sintió que podían respirar, que no iba a llegar un revolucionario, un tipo de las clases más bajas, llenos de rencor y deseosos de ver correr sangre en la guillotina, a denunciarlos por alguna cosa. Al revés, se formaron grupos de jovencitos de las clases altas que se pusieron ellos a indicar con el dedo a los revolucionarios. Se dio vuelta la tortilla. Pero eso fue en el plano psicológico. En el fondo, el directorio tuvo que seguir luchando en una situación muy complicada. Tenían por un lado que consolidar y conservar las ganancias objetivas, reales y positivas de la revolución, que eran básicamente las condiciones políticas, económicas, legales, para un desarrollo pleno de la burguesía francesa, de la modernidad, de una Francia industrializada, y no una Francia básicamente agrícola. Había que conservar eso. Pero había que luchar contra los dos extremos. Todavía quedaban sectores revolucionarios, por supuesto, que querían, y que después del shock, del derrumbe de Robespierre, se reorganizaron y querían volver a hacer la revolución, querían volver a reiniciar el camino. Eso presionaban fuerte.
Y hay una serie de eventos relacionados con eso. Y por otro lado tenían los sectores monárquicos que querían que el reloj empezara a funcionar al revés. Querían volver a la monarquía. Era la ultraderecha, los reaccionarios. Entonces, este directorio cumplió una labor importante, una labor muy difícil, que era moverse por el camino del medio evitando los dos extremos. Y mientras hacían esto internamente, ¿qué estaba ocurriendo en el plano internacional? Se los cuento de inmediato, después de mi próximo bloque comercial, que lo inicio con Bomboni, esta empresa familiar. Ya abrí la caja, como ustedes se dan cuenta, que fabrica, que produce, que cocina unos chocolates exquisitos. Esta caja era la que estaba hecha para el Día del Papá, que yo tuve como 3 domingos con el Día del Papá, bueno, y qué importa. Y ya algunos de los chocolates desaparecieron, pero adentro venía un surtido, uno de los surtidos me lo comí ya. Otro era muy parecido, este eran unos bombones. Después tenemos esto otro, chocolate. Después tenemos estos otros. Después tenemos aquí, miren, una semilla. Esto parece que son una mezcla entre nueces, no sé qué otras cosas, almendras parece que hay. Después tenemos acá esto otro. Creo que es chocolate blanco, si no es manjar. Bueno, hay muchas presentaciones, pero en todos los casos el chocolate es delicioso. Esta familia que hizo esta empresa, Bomboni, hace uso de unas recetas que vienen de mucho tiempo atrás, de su familia, de origen croata. Y los chocolates quedan realmente exquisitos. Ustedes saben, el cacao es el mismo, pero se pueden hacer chocolates de todas las calidades, de un chocolate de rasca, que es casi pura margarina, o o manteca, creo que usan también, y re poco cacao, y otros que tienen más cacao, y otros que tienen azúcar, otros que no tienen, y un montón de cosas, y otros elementos infinitesimales, que son como el condimento. Se puede hacer toda clase de chocolate, y Bomboni hace unos chocolates exquisitos. Ahí están las direcciones, los contactos, para que ustedes ordenen y se los lleven a su casa. Y les cuento ahora de Revifácil. Revifácil por revisión fácil. Si usted todavía no ha hecho la revisión técnica, como ha pasado con muchas personas que por los tiempos que vivimos y porque les da lata, y lo entiendo, ir a la planta a instalarse por hora, no han hecho la revisión técnica y hay que hacerla, de repente le pasan un parte. Los partes todavía se pueden pasar, se pasan. Revifácil le hace súper fácil la revisión técnica de su vehículo, porque usted entra a este sitio y contrata con ellos un día, una hora y un lugar para que le vayan a buscar el auto o el camión o lo que sea, y se lo lleven a la planta de revisión técnica y usted no se molesta. O usted se quedó en su casa, o usted está en su oficina, el auto se lo van a buscar a su casa, o se lo van a buscar al estacionamiento de la oficina. Usted verá dónde se lo devuelven en el curso del día al lugar de donde lo sacaron, y están todos los papeles listos, y usted no tuvo que molestarse ni por un minuto. Súper fácil, súper cómodo. 10% de descuento en el costo de este servicio si usted menciona que ha llegado ahí por este programa. Revifácil.cl, hágase la vida fácil. Muchas cosas las estamos haciendo ahora por internet. Estamos hasta el pan lo estamos comprando por internet. La revisión técnica también. Y continúo con Higiena, otro servicio online. Higiena es una academia de música que está dando clases online de un montón de instrumentos y de la voz humana. Canto popular y lírico, guitarra clásica y popular, teclado, esto incluye el piano y órganos electrónicos con trabajo eléctrico, flauta traversa, flauta dulce, ¿qué más? Percusión, saxofón, creo que clarinete. Te vea usted ahí. Ellos están especialmente interesados en hacerle clase a los niños porque la música, un poco como hace el ajedrez también, en la mente de los niños hace una tremenda diferencia. Estoy hablando de aprender música, aprender a tocar un instrumento que disciplina la mente y que abre las compuertas para la percepción, para el disfrute de la gran música que se ha creado. Estoy hablando de la gran música, no el tum tum tum. Entonces para los niños es fundamental, pero también los adultos que alguna vez quisieron aprender un instrumento o nunca lo aprendieron o dejaron botado el curso, como ocurre con tanto. Yo aprendí a tocar, por ejemplo, un órgano de iglesia. Ahí tienes la oportunidad de retomar esos estudios y hacerlo por online. Es súper eficiente, súper bueno.
Y finalmente, amigos, les recuerdo que existe una editorial especializada en temas jurídicos que se llama Ediciones Jurídicas de Santiago. Su sitio es ejs.cl, Ediciones Jurídicas de Santiago, ejs.cl. Tienen un montón de libros sobre asuntos legales importantes, el patrimonio de don Gonzalo Figueroa, tratados de derecho civil de don Antonio Bodanovich, los 10 tomos de la práctica forense temática y un montón más. Algunos de ellos se los he mostrado ya, como esta Filosofía del Derecho, son 2 volúmenes, les muestro uno solamente, o Teoría del Derecho, precisamente de don Máximo Pacheco y Álvaro Fuentealba. Este es un libro muy impresionante porque es lo más completo que hay. Aquí hay elementos jurídicos, filosóficos, históricos, analíticos, de todo, muy completo, con un cuestionario para que uno cuando termine un capítulo, se pregunte a sí mismo y vea si asimiló bien el material. Hay bibliografía complementaria. Este libro no puede estar faltando en la biblioteca de ningún jurista, de ningún abogado y de ningún estudiante de leyes. Y todas estas cosas ustedes las encuentran en, repito, Ediciones Jurídicas de Santiago. 10% de descuento entre cada libro, en todos los libros, si ustedes mencionan que llegaron ahí gracias debido a este humilde programa. ejs.cl. Así pues, les decía, el directorio se hace cargo del día después y tenía que moverse por un sendero muy estrecho entre las presiones llamémosla de la izquierda, y las presiones de la derecha. Era como quien dice un movimiento socialdemócrata, llamémoslo así, que tenía que consolidar legalmente, y en la práctica, que es la gran consolidadora de la vida social, es la repetición de lo mismo hasta que se convierte en costumbre, en uso, en valor, y naturalmente se formaliza legalmente también. Ir consolidando los logros de la Revolución Francesa, porque por supuesto que tuvo logros, es evidente. Y tuvo tremendos perjuicios también. Los costos de las revoluciones son enormes siempre. Y en este proceso, y en medio de este proceso, Francia, lo cual había empezado mucho antes, casi en los principios de la revolución, estaba en guerra con media Europa. Estaba en guerra, por razones múltiples que tampoco voy a detallar aquí, porque ustedes lo pueden encontrar en cualquier buen libro de historia de la Revolución Francesa. No vale la pena que yo lo haga. El hecho es que estaban en guerra, y con el directorio siguieron en guerra. Y uno de los oficiales que comenzó a destacarse era un oficial de artillería llamado Napoleón Bonaparte. Este oficial de artillería, que se distinguió en una batalla en el sitio de Toulon, fue adquiriendo más autoridad, fue recibiendo encargos más importantes. En un momento dado estaba a cargo de las Fuerzas Armadas Francesas en Italia. Allí combatió contra los austríacos, los derrotó en todas las batallas. Demostró Napoleón que era un táctico de primera línea y un estratego además. O sea, sabía planear campaña y no solamente ganar una batalla, lo que se llama una set piece battle, una batalla específica así, cuadradita, en un lugar determinado. Y la historia del cómo empieza a adquirir también una presencia política Napoleón, también me refiero aquí, hago referencia a los libros en que ustedes pueden verlo. A lo que quiero llegar es que en un momento dado, Napoleón Bonaparte se convierte en una figura político-militar de primer nivel, lo cual es en parte resultado naturalmente del talento personal de Napoleón. Era un hombre de gran inteligencia. Entiendo, por ahí en alguna parte leí que tenía, según se han calculado, estas cosas siempre se calculan, no sé cómo lo calculan, pero lo calculan, el coeficiente intelectual de Napoleón Bonaparte era 140. Pero no era un tema de personas, era un tema de las circunstancias. La figura político-militar de Napoleón es absolutamente incomprensible en cuanto a haberse convertido en figura en eso, y en lo que llegó a ser después, en otras circunstancias. En otras circunstancias, en el mejor de los casos, habría llegado a ser un oficial del ejército real, si es que le hubieran permitido ascender lo suficiente en un ejército cuyos cargos oficiales superiores estaban en manos de la nobleza francesa, y Napoleón era vástago de una familia, una pequeña, casi
pequeña nobleza de Córcega, o sea, un picante, digamos, al lado de los que llegaban a manejar los ejércitos reales. Es incomprensible Napoleón fuera de estas circunstancias en que se había derrumbado el sistema legal, valórico, jurídico, las estructuras militares del antiguo régimen, del Ancien Régime, y todavía no se terminaban de consolidar lo que podríamos llamar las estructuras político-jurídicas, valóricas, lo que sería la Francia burguesa más moderna de, pongamos, 1830 o 1840. Había una fluidez política, jurídica, valórica enorme, y por lo tanto en una situación así, un Napoleón Bonaparte, un tipo que destaca, que gana batallas, que tiene una personalidad avasallante, rápidamente escala posiciones y llegó a ser miembro del directorio, junto con los otros señores que estaban ahí, y eventualmente se quedó solo como director supremo, digamos, y eventualmente llegaría un día en que se coronó como emperador. Los detalles de ese proceso que van desde el generalato victorioso en Italia hasta constituirse en emperador, los detalles de eso ustedes los pueden ver en los libros de historia, en cualquier libro de historia de la Revolución Francesa. Ahora, ¿qué significó para Francia y para la post-revolución, para la fase post-revolucionaria, para Francia y para Europa, la llegada de Napoleón? Napoleón fue, por así decirlo, una figura no solamente que solo se puede comprender en estas circunstancias, sino que además era históricamente necesario en estas circunstancias, porque el caos, que todavía no había terminado ni mucho menos, producido por el derrumbe de todo un sistema que había durado mucho tiempo en Francia, el de la monarquía. La no consolidación todavía de las estructuras, llamémoslo, de la sociedad burguesa, generaban o podían generar en cualquier momento conflictos internos que habrían destruido Francia. La habrían convertido en botín de las monarquías que estaban ahí a la guaita a ver qué podían agarrar, que habían estado con guerra o que estaban todavía en guerra con Francia. Entonces se necesitaba un hombre fuerte, apoyado en un ejército leal a él, para reconstituir, para darle firmeza a la sociedad francesa, en lo que hizo Julio César con Roma. Lo hace Napoleón en Francia. Y no por casualidad, Napoleón es, se dice, el autor del Código Civil francés, que es, o era, la madre o el padre del Código Civil de muchas sociedades modernas, incluyendo nuestro país. Él no es que haya inventado disposiciones una tras otra, sino que tomó material proveniente de muchas partes, de muchas fuentes jurídicas, costumbres, usos, necesidades nuevas, y fue armando con su inteligencia ordenadora y lúcida el Código Civil. El Código es un ordenamiento de disposiciones legales, eso es lo que hizo, no es casual. Organizó administrativamente a Francia de una manera tal que ha estado vigente hasta el día de hoy los departamentos que empezaron a formarse durante el proceso de la Revolución, pero que él los termina por consolidar, departamentos con un gran control del Estado central, cosa que sigue siendo así en Francia. Él, más allá, más acá o más abajo, donde no se ve de lo que aparece siempre cuando sale Napoleón, sus campañas militares, sus derrotas o sus triunfos, sobre todo sus triunfos, él reorganizó la estructura económica, política, jurídica de Francia. No la inventó, la reorganizó, la consolidó, apoyado en la Fuerza Armada. Y apoyado, por lo tanto, en las victorias. Porque Napoleón, él mismo lo dijo muchas veces, era un hombre súper clever y lúcido y veía claramente, él no tenía otra base de apoyo que las victorias. Él no podía apoyarse como cualquier rey en la tradición, en el concepto del derecho divino, en la inercia de las costumbres. Tampoco podía apoyarse en la soberanía popular porque no lo habían elegido. Las democracias se apoyan en el hecho de que, bueno, fulano de tal y estos tipos están en el poder porque nosotros los pusimos ahí. ¿Cuál era la legitimidad de Napoleón sino las victorias, la gloria, la gloire? Y mientras fue victorioso, fue Napoleón. Eso es todo. Así que, con altibajos, con accidentes históricos de toda la haya, para allá, para acá, etc., se fue consolidando la Francia moderna a un costo enorme,
La revolución costó, se ha calculado, cuánta gente murió entre la guillotina, la guerra civil interna, las hambrunas, lo que sea. Luego se sabe que con las guerras napoleónicas que sostuvo Napoleón contra Inglaterra, contra Rusia, contra todo el mundo, murió más o menos 1 o 2 millones de personas. Más o menos. Pensemos que solo el ejército que llevó a Rusia en la campaña de 1812, creo que eran 600.000 hombres, y volvió una fracción. Los demás quedaron ahí en el campo de batalla o muertos de frío o de hambre. O sea, murió mucha gente. Hubo grandes destrozos. Y de ese parto sangriento y brutal, en medio de gritos, patadas y chorros de sangre, nació la Francia burguesa, la Francia clásica, que duraría hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se funda otra república, la Cuarta República, y mantiene muchos de los elementos anteriores, pero hay otros nuevos también. Ya no es la misma Francia, pero se mantienen muchos elementos que vienen desde Napoleón, increíble. Así es que el resultado de lo que vino el día después de la Revolución Francesa es la dictadura, el imperio napoleónico, las guerras en Europa, que a su vez no fueron simplemente guerras porque sí. Allí donde llegaban los ejércitos napoleónicos llegaba en cierto sentido la revolución. Se producían cambios en esas estructuras sociales. También ese ejército era un ejército de ocupación y de explotación. No era ni puramente un ejército que iba a liberar a los pueblos de las monarquías, ni era puramente un ejército que entraba a un lugar simplemente para esquilmarlo. Eran las dos cosas. Como siempre, una mezcla de cosas. Y Europa cambió. No solo cambió Francia, cambió Europa. Y muy pronto se inaugurarían, ya en 1830, luego en 1848, procesos políticos potentes en toda Europa, poniendo en jaque de forma cada vez más brutal y violenta las monarquías, que terminaron finalmente por desaparecer totalmente en Europa con el fin de la Primera Guerra Mundial. Miren que tomó tiempo. Pero, ¿qué es lo que es un siglo en la historia de la humanidad? Nada. Así que esa es la historia del día después, estimados amigos. Y en cuanto al libro, no se los voy a mostrar ahora físicamente. La bibliografía sobre la Revolución Francesa son miles de libros. Pero les voy a dar unos cuantos aquí para que ustedes los busquen en Amazon, porque de ahí los saqué para asegurarme de que estaban disponibles. Uno, primero, el cual lo he mostrado acá, además, Citizens, Ciudadanos, de Simon Chama. Había una edición en español hace muchos años y creo que debe estar todavía disponible, supongo. Averígüenlo ustedes, pero en todo caso está en inglés, Citizens, en Amazon. Un libro maravilloso, una crónica espectacular de la Revolución Francesa completa. Otro, este es un libro que recién ha aparecido, porque todavía siguen escribiéndose libros sobre la Revolución Francesa, con distintas miradas, o con más documentos, o con nuevos enfoques, o qué sé yo. Este se llama A New World Begins, un nuevo mundo comienza, la Revolución Francesa, de don Jeremy Popkin. Este es el último libro que yo sé que ha aparecido, que ha sido publicado sobre este tema. Como es el último, es probable que tenga material inédito, y además me aseguré de que era un libro que estaba bien evaluado, no cualquier libro. El tercero que les voy a mencionar, también se lo he mostrado acá, las reflexiones sobre la Revolución Francesa de Edmund Burke, la mirada desde el otro lado, la mirada conservadora desde Inglaterra de Edmund Burke, muy interesante. Y luego tenemos The French Revolution and Napoleon, la Revolución Francesa y Napoleón, de Charles H. Donner. Creo que es Charles H. Donner, y si no es H será otra letra. Charles, una letra, Donner. Ahí están las dos cosas de las cuales hemos estado hablando. Espero que estén apareciendo las figuras, o hayan aparecido las figuras de las carátulas de esos libros. Le pedí al técnico que trabaja con nosotros que así lo hiciera. Pero si no, repasen ustedes lo que acabo de decir y anoten los títulos que le he dado. Citizen, de Simon Chama. A New World Begins, de Jeremy Popkin. Reflection of the French Revolution, de Edmund Burke. Y The French Revolution and Napoleon, de Charles Donner. En ese periodo, que va desde 1789 a 1815, cuando Napoleón finalmente es derrotado en Waterloo, derrotado por así, pudo haber ganado él la batalla. Fue near run
thing, como decía Wellington. Una cosa corrida, pero así, ganada por nariz. Igual yo creo que la carrera de Napoleón había terminado. No habría durado mucho más que aunque hubiera ganado en Waterloo. En ese periodo se forjó la Europa moderna. Y por lo tanto, el mundo moderno, tal como lo conocemos, especialmente en Occidente, y de rebote en otras partes. Fue una revolución tan importante que por eso que hasta el día de hoy se siguen escribiendo libros sobre esto o reeditando libros escritos desde casi el primer día. Yo tengo libros, amigos, algunos en formato digital, otros en papel, de gente que fue contemporánea en la revolución, que escribieron muy pocos años después, que estaban escribiendo ya durante la revolución. Están las famosas memorias de este personaje que yo le tengo tanta admiración, que lo tengo por ahí, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí está, el gran canciller de Napoleón, de la revolución, de todos los Luises, un hombre que sobrevivió a Talleyrand, Talleyrand. Lo tengo todo, o casi todo lo que tengo, porque en realidad los libros sobre la revolución son miles, y yo no tengo miles de libros, tengo unos 20 o 30, pero no miles. Y eso sería todo, estimados amigos. Les agradezco que me hayan visitado este sábado, y les pido que nos acompañen con Álvaro el domingo. Por Dios, denos este gusto, complázcanme, háganme sentir que no estoy trabajando de mal domingo. Háganme sentir que vale la pena trabajar el domingo en vez de tomarme un día de descanso la semana que sea. Miren, me estoy poniendo llorón. Ya, y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta mañana.